Una segunda parte, hablaremos con el doctor Emilio Salazar. Él es un médico intensivista, lo ha visto en varias ocasiones aquí en el estudio. Frecuentemente lo invitamos recurrentemente para que nos venga a comentar cómo se encuentran las principales afectaciones de salud para el salvadoreño y sobre todo a analizar y ver el boletín epidemiológico. Además, en esta ocasión vamos a hablar con él también de la diabetes en el marco del Día Mundial que se celebra y se conmemora el 14 de noviembre, así como el desarrollo de otras enfermedades crónicas. Frente a frente. Bien, gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día viernes. Nos acompaña aquí en el estudio el doctor Emilio Salazar, médico intensivista, quien ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. Hablamos recurrentemente con él para ver el estado de las enfermedades y lo que ocurre en el territorio salvadoreño. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Pues muy bien, Moisés. ¿Y cómo están nuestros televidentes? Estamos listos para recibir información importante de todos los temas de salud que necesitamos conocer para proteger nuestra salud y pueden hacer sus preguntas también para darles una opinión de sus enfermedades. Así es, vamos a recibir sus preguntas a través de la red social de X. Señor, ¿hay alguna enfermedad en la que tengamos que poner mucha atención en este momento? Bueno, de momento la salud pública, el reporte epidemiológico, pues nos muestra que estamos en los rangos de vigilancia, que estamos en un periodo de pleno alcance de las metas de control de las enfermedades, sobre todo las infecciosas. Pero hay muchas enfermedades que no son infecciosas, de las cuales sí tenemos que preocuparnos, porque por lo general siempre nos preocupamos del dengue, del zika, del chikungunya, que son enfermedades transmisibles e infecciosas, pero afortunadamente ahorita todos los parámetros indican que están bajo el control. Siempre van a haber casos porque son enfermedades endémicas que están entre nosotros, claro, pero no ha habido una elevación significativa ni estamos en riesgo de alarma. Pero ¿qué hay de aquellas enfermedades no infecciosas que tienen que ver con nuestros estilos de vida que a veces no son saludables, y entre ellos pues están todas estas enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, obesidad? Es decir, aunque no tenemos ahorita enfermedades que nos puedan amenazar desde el punto de vista infeccioso, sí hay enfermedades latentes que están al día a día con nosotros. ¿Cuáles serían estas enfermedades latentes? Las de siempre. Bueno, dengue. Es decir, dentro de las enfermedades infecciosas, el país es endémico para dengue, para zika, para chikungunya, las diarreas, claro, por supuesto que siempre van a haber diarreas, la fiebre tifoidea incluso, pero que con las medidas que podemos tomar en práctica como ciudadanos podemos disminuir estos casos, y sobre todo al presentar síntomas, si consultamos a tiempo, si tenemos una consulta temprana con nuestro médico, podemos diagnosticar las enfermedades cuando apenas empiezan los síntomas y no cuando ya es muy avanzada la enfermedad y ya es más difícil lograr un tratamiento que pueda ser satisfactorio. Muy bien, señor, tengo que preguntárselo porque creo que es aquella duda que tiene medio mundo y lo que se vive en cada lugar de trabajo y en cada familia. Medio mundo anda tosiendo, anda con un poco de mocosera, ardor en la garganta. Algunos reportan periodos de temperatura muy cortos de tal vez una noche, una tarde o un día, y el día siguiente ya no tienen temperatura, pero continúan con el ardor en la garganta y aquella sensación en algunos casos de dolor de cuerpo. ¿Hay algo que está afectando a la mayor población? Claro que sí. De hecho, he visto muchos pacientes en la consulta que presentan muchos síntomas gripales, y muchos de ellos incluso se hacen las pruebas de COVID, de influenza, de sincitial respiratorio y salen negativas. Cabal. Recordemos que virus son miles, por no decir millones de virus los que nos rodean, de virus de la gripe. Afortunadamente estas enfermedades, como lo que ocurrió en la pandemia, no están dando casos muy significativos, pero sí estamos expuestos a infecciones respiratorias agudas por muchas clases de virus, y lo que tiene que ver sobre todo es el cambio en el clima. Acabamos de terminar un periodo de emergencia por esta tormenta Pilar, el cambio de clima, que pasamos de lo caliente a lo frío. En las personas que son vulnerables, esto es un golpe importante a sus defensas, a su sistema inmune, porque cuando cambia de calor a frío y de frío a calor,
nuestras defensas, que son unos cilios que tenemos, se dañan, y eso facilita que los virus que normalmente nos rodean, que las bacterias, puedan entrar y nos ocasionen enfermedades respiratorias. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y seguir con todas las medidas que ya está demostrado que nos pueden ayudar a prevenir las enfermedades, como usar nuestra mascarilla, lavar nuestras manos y tener un sumo especial cuidado en las personas vulnerables, que son los niños menores de 6 años y las personas arriba de 65 años, cuando hay tormentas, cuando hay fríos, cuando hay estos episodios de cambios importantes en el clima. Tenemos que verificar que estas personas de la tercera edad estén bien cubiertos, bien expuestos, que no vaya a entrar corrientes de frío o mucho menos mojarse, y estar muy pendiente del inicio de sus síntomas para tener una consulta temprana. Señor, pero hay, o sea, y usted lo dice y aquí lo hemos vivido, creo que todos en oficina y medio mundo en el país. Va uno y se hace la prueba esa cuádruple, o no sé cómo que se llama, en la que las dos influencias, el sincital y el COVID, sale negativo, pero sigue uno con el malestar. Puede decirse es principio de una neumonía. Muchas de las recetas dicen, o por lo menos de diagnóstico que dan en algunas instituciones públicas, rinofaringitis aguda y otros términos médicos. Claro. ¿Es esto lo que se está dando? Todos los síntomas gripales, los médicos les podemos poner diferentes nombres, sinusitis, etcétera, pero básicamente son cuadros gripales, resfríos común, que si bien logramos demostrar que no es ninguna de estas principales infecciones virales, requieren un tratamiento adecuado de sus síntomas, y eso implica, en primer lugar, determinar si usted requiere o no antibióticos. En la mayoría de los casos, todos estos cuadros gripales que están presentando las personas no requieren antibióticos. Ajá. Y si usted utiliza antibióticos, va a predisponer a que tenga una neumonía. ¿Por qué? Porque en su sistema respiratorio usted tiene bacterias normales. Aquí en mis manos yo tengo millones de bacterias que me protegen de las bacterias patógenas. Pero muchas personas me dicen en la consulta: doctor, yo me sentía mal y me tomé un antibiótico y sentí mejoría, y por eso todos hacemos ese mal uso de los antibióticos, y es lo que queremos evitar, que usted se sobreautomedique y que después lo que es una gripe, como ahorita en muchos casos de gripe, de tos, de dolor de garganta, después se complique con una neumonía, pero ya es una sobreinfección de una gripe maltratada. Una gripe es autolimitada, es decir, una gripe le va a durar hasta 14 días el máximo. Si ya su gripe pasa de 14 días, usted tiene algo más grave, no se quede en casa, consulte a tiempo y no se automedique. Exacto. Virus no es para tratarlo con antibióticos, para empezar. No. Y no, la mayoría de nuestras infecciones son virales, de las infecciones respiratorias. Es lo más frecuente, pero cuando ya una gripe fue maltratada, es decir, ¿qué es maltratada? Uno, que use antibióticos. Dos, que no se cuide. Es decir, está lloviendo, se moja, el frío. Y tres, que no guarde reposo, porque necesita reposo para que su cuerpo pueda superar naturalmente la enfermedad. Pero cuando una gripe que pudo haber sido una gripe leve, no la cuidamos, luego viene 2 semanas después, entre 1 o 2 semanas después, una sobreinfección que puede ser bacteriana, y entonces tenemos ya casos bien complicados que requieren atención en los hospitales, ingresos hospitalarios, e incluso en casos extremos ingresos a cuidados intensivos, y ni se diga casos de mortalidad. Pero todo empieza, para todas las enfermedades, a que seamos muy celosos. Un síntoma muy leve le puede estar anunciando una enfermedad grave, y no nos debemos de confiar. Tengo entendido que van a haber cambios en las leyes de la Dirección Nacional de Medicamentos, y que en los próximos meses ya no va a poder haber venta libre de muchos medicamentos como ahora. Y eso va a ser Bueno, en este momento no hay venta libre de antibióticos. Pero creo que estuve escuchando ahí unas noticias como que van a progresar a limitar, a restringir otro más. tipo de medicamentos. Otro tipo de medicación, que va a haber una restricción en la prescripción médica, porque abusamos de muchos medicamentos por razones diversas. La mayoría de las personas se automedican por cualquier enfermedad. Le voy a poner un ejemplo: a alguien le duele el estómago
y va a la farmacia sin consultar y libremente compra tratamiento para su problema, y pasan los años, pasan los meses, y después había una enfermedad que pudo haberse detectado a tiempo. Entonces, el cambio en estas leyes que nos van a permitir tener una menor probabilidad de automedicación va a ser beneficioso para la población. Yo sé que a las personas quizás probablemente no les va a gustar al inicio la idea de tener que necesitar recetas para otro tipo de medicamentos fuera de los antibióticos, pero sí es bien importante hacer hincapié en que nos informemos bien de nuestros síntomas, de nuestras enfermedades, y no los subestimemos. Un simple dolor de cabeza, un dolor de estómago, sí, una tos, una gripe, puede ser una gripe muy leve, le puede estar advirtiendo de una enfermedad muy grave. Tampoco queremos llegar al extremo de que por todo crea que es grave. Es correcto, porque eso ya hay un trastorno, que es el trastorno hipocondríaco, que una persona medio siente un dolor y ya se imagina lo peor. No. Ve en televisión una noticia de tifoidea y ya siente que tiene tifoidea. Es correcto. Y en internet, desafortunadamente, hay mucha información. Y le digo, muchos de los que hablan de los temas de salud y que incluso tienen más seguidores, qué sé yo, renombre, muchas veces la información no es del todo científica. Y es bien difícil saber, bueno, ¿y a quién le vamos a creer? Pero por eso las personas deben continuamente estar vigilando su cuerpo, sus síntomas, y consultar a tiempo con el médico de cabecera, el médico que ya lo conocen y tienen cierta confianza, y no automedicarse mucho. Todos nos automedicamos, pero a veces muchos nos confiamos y luego vienen las complicaciones cuando se trata de una enfermedad que pudo haber sido tratada adecuadamente. Muy bien, doctor, mire, tenemos que hablar de la diabetes, pero antes déjeme preguntarle porque se está viviendo a diario. Si comparamos esta semana, 2023, contra la del 2022, hay muchos casos que sí se han incrementado específicamente, y sobre todo cuando hablamos de las iras y algunos de estos virus. Pero explíquenos usted, ¿la parainfluenza qué es? Ok, es ocasionada por un variante del virus de la influenza, y los síntomas son muy similares. Puede haber congestión nasal, puede haber fiebre, tos. Son estos virus de la influenza que por la época que estamos, que bueno, el tiempo ha cambiado, pero estamos en época lluvia, lluviosa, viento, temperatura y todo. Pero son frecuentes en estos meses, son virus respiratorios, virus que pueden ocasionar síntomas respiratorios, problemas respiratorios como congestión nasal, tos, dificultad respiratoria, mocosera, y que tenemos que prestar atención. ¿Adenovirus? Los adenovirus es otro tipo de virus de la gripe. Cuando hablamos de los virus de la gripe, encontramos, como mencionábamos al inicio, muchos tipos de virus, pero son virus que han estado siempre con nosotros, y que incluso los adenovirus pueden ser más frecuentes en la edad pediátrica, pero que ahí están. Ahora, obviamente, no podemos hacer pruebas para encontrar todos los tipos de virus, y muchas veces estos diagnósticos son por sospecha clínica o por la edad, que es más frecuente, y pueden caer en el grupo de los adenovirus. Por eso tenemos que cuidarnos, porque no solo estamos luchando contra COVID, influenza, sincitial respiratorio, sino que hay muchos virus que nos pueden ocasionar gripes y nos pueden dar complicaciones en nuestra salud. ¿Una gripe le da dolor de cabeza? Claro que sí, una gripe puede darle dolor de cabeza. ¿Temperatura? Porque la elevación de la temperatura, si se acompaña de elevación de la temperatura, este aumento de la temperatura es el que viene al final a lastimar nuestro cerebro, y eso ocasiona el dolor de cabeza. Además, la fiebre se acompaña de un fenómeno casi microscópico en el que las arterias se vuelven un poquito más grandes, porque el cuerpo trata de disminuir su temperatura aumentando el flujo de líquidos al cuerpo. Entonces hay vasodilatación, y al haber vasodilatación a nivel cerebral, eso ocasiona dolor de cabeza. Por eso pueden tener dolor de cabeza cuando alguien está en un episodio de gripe, por el aumento de la temperatura corporal. Bien, y solo para concluir este tema de los virus y las gripes, virus sincitial respiratorio, no es nuevo. No, es un virus antiguo. Ajá. Y los principales síntomas para que usted diga, no hombre, este es sincitial y no es una gripe normal. Bueno, ahí la pregunta es bien difícil de responder incluso para el clínico,
porque los síntomas de todos estos virus son casi similares. Ahora, por eso mandamos esas pruebas donde encontramos los 4 virus, pero el virus sincitial respiratorio característicamente es más frecuente en la población pediátrica. No quiere decir que un adulto no puede tener infección por sincitial respiratorio, pero al tener un paciente en una consulta y es un niño, es más probable que sospechemos en un sincitial respiratorio, por ejemplo, que una influenza, aunque puede haber en ambos extremos de las edades estos casos. Los síntomas son muy similares y no podemos tan fácilmente distinguir uno de otro. Tal vez lo que sí podemos distinguir a través del examen físico es cuando una infección es bacteriana. Y esto es bien fácil de distinguirlo porque es en la época escolar donde los niños presentan esta faringoamigdalitis aguda. Que allí básicamente lo que usted va a ver de diferente a los cuadros gripales producidos por virus es que característicamente va a haber una fiebre muy alta. Va a tener el dolor de garganta, puede tener pelotitas abultadas en el cuello y cuando usted le abre la garganta en la etapa escolar y ve hacia atrás, hacia el paladar, va a haber pus, plaquitas con pus, va a ver las amígdalas bien grandes. Dígale a su niño que abra la boca si tiene tos y si tiene las amígdalas, usted va a ver ahí como 2 pelotas adentro de la faringe, de la boca, de la garganta y van a estar cubiertas de una placa blanquecina. Eso es pus y eso es bacterias. Ahí sería la única indicación de utilizar un buen antibiótico. Muy bien. Ahora, la urgencia y la necesidad de un antibiótico debe ser recetado. Y debe ser un médico quien le diga, mira, sí, esto es bacterial y no es un virus. Claro que sí, porque incluso cuando tenemos una infección, la pregunta más importante es cuál es el mejor antibiótico para esta persona. Y eso depende de la edad, de la enfermedad, del sitio anatómico, a qué le estamos apuntando, de sus alergias, de sus enfermedades que le pueden acompañar. No es tan fácil decir, mire, este antibiótico. Por eso, afortunadamente, aunque no hay venta de antibióticos libre, pues las personas deben consultar a tiempo y cuando el médico le prescriba un antibiótico, tiene que terminar el tratamiento, porque también está el otro extremo. El médico le deja un medicamento, un antibiótico por 7 días, obviamente, como es natural, al 3er día nos sentimos bien y dejamos el antibiótico. Eso también tiene que ver con la formación de la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos, que es un problema de salud pública que nos va a traer consecuencias a largo plazo. Es decir, un tratamiento incompleto con antibióticos lo que hace es que esas bacterias se vuelven resistentes a este antibiótico. Muy bien. Doctor, diabetes, si hay una fecha muy específica en este mes en el que se hace conciencia nuevamente de tomar las consideraciones del caso y evaluar cada momento de salud, la alimentación, hacer ejercicio para no caer en casos de diabetes. ¿Está creciendo esta enfermedad? Claro que sí. Es una enfermedad que constituye un verdadero problema de salud pública y que puede tener tanto implicaciones genéticas, es decir, está ligada a la herencia. Si su papá, si su abuelita, si sus familiares han sido diabéticos, hay un componente genético, hay un gen, hay un factor relacionado a la herencia que no es un condicionante absoluto. Es decir, si su papá es diabético, no quiere decir que usted va a ser diabético, pero sí es un factor que no puede modificar y que tiene mucho peso. Pero aparte de la herencia, la diabetes se está convirtiendo en una epidemia por los estilos de vida poco saludables que tenemos la mayoría de las personas. Es decir, así como la diabetes depende de la herencia, también depende de lo que hacemos, de lo que comemos, de cómo cuidamos nuestra salud. Y ahí pueden haber 2 conclusiones importantes. Uno, que la diabetes es una enfermedad que puede ser reversible, es decir, puede ser reversible su diabetes si hace los cambios pertinentes en su estilo de vida. Y 2, que aunque la diabetes es una enfermedad ligada a la herencia, puede ser una enfermedad
que usted puede frenar la aparición de esa enfermedad si lucha contra su herencia, contra su genética y contra los estilos de vida que la mayoría de la población en el mundo estamos adoptando. El cambio en la sociedad, la industrialización, la jornada de 24 horas, el factor económico hace que nuestros estilos de vida sean poco saludables. La forma en que la industria procesa los alimentos hace que muchos alimentos que nosotros comemos y que naturalmente vemos en nuestra mesa y que consideramos saludables, realmente no lo son. Y al final, después de años y años de tener estos malos estilos de vida, tenemos que luchar con una enfermedad que es muy cruel, que es una enfermedad muy dura, que es una enfermedad que afecta todos los órganos del cuerpo. Es decir, diabetes no solo es azúcar elevada. Diabetes puede ser infarto de miocardio, puede ser hipertensión, insuficiencia renal, ceguera, amputaciones y muchas complicaciones de una enfermedad tan cruel, pero que si aprendemos de ella, si la conocemos, si nos informamos, podemos hacer un cambio importante en nuestra salud, en nuestro futuro y alcanzar la verdadera felicidad, que la verdadera felicidad es llegar a una edad avanzada, disfrutar de sus hijos, de sus nietos, con una vida plena, saludable, lo más independiente que sea posible. Pero esto no lo va a lograr si continuamos con estilos de vida poco saludables y si no les prestamos atención. A veces nos han dicho que somos diabéticos o escuchamos en la radio, en la televisión todos los síntomas y tenemos los síntomas de la diabetes y no nos ponemos en control con nuestro médico para proteger nuestra salud y la de los demás también. Diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿la diferencia, doctor? La diferencia es más que todo en los orígenes. La diabetes tipo 1, que es la que le llaman que inicia en la adolescencia, se debe a que algo sucede, algo lesiona el páncreas. El páncreas es un órgano que tiene muchas funciones, pero entre tantas funciones que tiene funciones digestivas, es el que se encarga de producir la insulina. El diabético tipo 1 usualmente no se relaciona con la herencia. Es un paciente joven que tuvo una infección viral, un mecanismo de autoinmunidad, algo pasó. Por ejemplo, estos virus que mencionó, adenovirus, coxsackievirus, mononucleosis infecciosa, le dio una infección que ni siquiera la logró diagnosticar porque son tantos virus, y el cuerpo responde defendiéndose del virus y en esa respuesta produce anticuerpos que lesionan las células de páncreas, las células que se encargan de producir la insulina. Entonces, el diabético tipo 1 podemos decir que es adquirido porque hubo una lesión al páncreas y por eso aparece en temprana edad y no hay producción de insulina. El diabético tipo 2 está relacionado con la herencia y es aquel paciente que ya trae una predisposición genética a desarrollar la diabetes y en el tiempo, si no cuidó sus estilos de vida, si no hizo los cambios pertinentes para evitar el desarrollo de la enfermedad, la insulina que produce este páncreas no es eficaz. Es decir, en el 1 no hay insulina y en el 2 la insulina que produce o es deficiente, es decir, no funciona, o el receptor de la insulina no responde a la insulina. Correcto. Y vienen los problemas de la diabetes. Y por eso mucho se habla de la diabetes 2, de prestar atención a esta enfermedad que es la prediabetes, la resistencia a la insulina o que otros le dan otros nombres. La resistencia a la insulina es el hecho de que su cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Es decir, diabetes tiene que ver con la insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina lo que hace es introducir la glucosa adentro de la célula. Pero si usted tiene una dieta alta en carbohidratos, su páncreas tiene que producir más insulina para poder normalizar su glucosa. Y en la medida que eso sucede, su cuerpo ya no le responde a la insulina. Y eso es la resistencia a la insulina que al final va a llegar a ser un paciente diabético. Muy bien. Perdón. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Vamos a hacerla en este momento. Regresamos en aproximadamente 3 minutos y seguimos hablando de la diabetes y también la respuesta a algunas interrogantes que tienen los amigos televidentes. Ya volvemos.
a frente. Gracias por continuar con nosotros. El doctor Emilio Salazar, médico e intensivista, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. Para concluir el tema, ya nos queda poco tiempo, doctor. Diabetes tipo 1, tipo 2. Tipo 1 ya me dijo que es cuando inicia. Tipo Correcto. 2 es la que ya estamos en un estado en el que hay que tomarle precaución. Probablemente necesite la inyección de insulina y mucha dieta y mucho ejercicio. Así Claro es, que ¿verdad? sí. Claro que sí. Ahora, hay muchas personas que dicen, fui al médico y me dijo que soy prediabético. ¿Existe ese estado? Claro que sí, existe. Bueno, empecemos por los síntomas que usted puede estar presentando y ni sospecha que es diabético. Uno es la orinadera. Si usted está orinando bastante, hay muchas causas de tener orinadera, pero es un síntoma de diabetes. Otro es la polifagia, es decir, que usted come bastante. Otro es la pérdida de peso, que usted come, pero lejos de engordar, pierde peso. Si usted tiene estos síntomas, es muy probable que tenga diabetes. ¿Cómo fue el asunto? Usted come y no aumenta de engorda. peso, sino que baja. Exacto. Wow, Porque ok. la insulina es la que introduce la glucosa al cuerpo, entonces usted está comiendo pero no absorbe sus nutrientes. Hay diabéticos que son gorditos, pero hay diabéticos que son muy delgados. Entonces, si usted tiene polifagia, que es comer bastante, poliuria, que es orinadera, polidipsia, sed excesiva, usted va, orina y tiene sed, son síntomas. Entonces, usted se hace la prueba de glucosa en ayunas, que es que usted guarda un ayuno de 8 horas en la noche. Después de cenar no come y en la mañana le toman la glucosa. Si esta prueba le sale arriba de 126, es un criterio, es decir, con eso no basta para decir que es diabético. 126 o 106. No, 126. Ah, ok. Arriba de 126 en ayunas es un criterio. Debe volverlo a medir una semana después y ya con 2 glucosas en ayunas arriba de 126 es diagnóstico de diabetes. Si usted se toma una prueba de glucosa a cualquier hora del día, a eso le llamamos la glucosa al azar. Si esta glucosa es arriba de 200, es también otro criterio de diabetes. Okay. Y hay una prueba que es la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina A1C, que si está arriba de 6.5%, esto también es un criterio de diabetes y en conjunto su médico con todos estos elementos le va a diagnosticar. Ahora, la prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? ¿Qué tal si usted se toma una glucosa en ayunas y le sale 110? Ese es el término de un prediabético. Un paciente que tiene una glucosa que lo normal debería ser abajo de 100, pero la tiene entre 100 y 126. No es diabético, pero tampoco tiene su glucosa normal. Esa es una prediabetes. Le está avisando que si usted no hace los cambios en el estilo de vida, usted va a llegar a ser diabético. El concepto más importante es que la diabetes se puede evitar, es decir, puede prevenir la aparición de esta enfermedad. Y en segundo lugar, que la diabetes puede revertirse. Ahora, si usted tiene 110, tiene que chequearse los niveles de insulina. Esta es una prueba que poco se hace, pero es de bajo costo y usted a la par de que hace su glucosa en ayunas, su prueba de tolerancia a la glucosa, su hemoglobina glicosilada, que le midan los niveles de insulina, que tiene un valor normal. Si su insulina está muy alta, más alta, es decir, su cuerpo produce más insulina de lo normal, aunque su glucosa esté normal, usted tiene resistencia a la insulina y es una forma de prediabetes a la que tiene que prestarle mucho cuidado. Interesante esto último. Está en crecimiento, ¿verdad? Perdón, la cantidad de personas que están sufriendo por esto y puede conllevar insuficiencia renal, ataque cardíaco y sobre todo uno de los síntomas que tal vez no mencionó, doctor, y que lo hablábamos fuera de cámara, es aquella visión un tanto borrosa. Lo que sucede que cuando la glucosa sube, de pronto un paciente anda a 400 de glucosa, el diámetro ocular cambia. Como somos agua, el ojo cambia. Y al cambiar el diámetro ocular es como un lente. Ya usted ve borroso. Por eso cuando ustedes le van a hacer una prueba para hacerle sus lentes, le piden que lleve su glucosa normal. Porque los cambios en la glucosa alteran el diámetro ocular y alteran la vista. La glucosa elevada se fija irreversiblemente en todas sus células, en sus nervios, en sus
glándulas, y por eso diabetes forma parte de un síndrome metabólico, y si usted es diabético y no se cuida, va a ser hipertenso, va a padecer de los riñones, puede tener un stroke o un ACV, puede tener un infarto, y es un círculo donde después no vamos a saber qué empezó, qué fue primero, pero que usted lo puede revertir cambiando en primer lugar sus estilos de vida. ¿Y qué es esto? Una dieta saludable, baja en carbohidratos, aumente el consumo de frutas y verduras, aumente el consumo de agua para hidratarse, haga actividad física por lo menos 30 minutos por 5 días a la semana, o haga ejercicio en un gimnasio, un adecuado reposo, duerma al menos 8 horas al día, maneje su estrés, descanse, y estos son los cambios en el estilo de vida que le van a proteger no solo de diabetes, sino que también va a cuidar sus riñones, va a cuidar su presión arterial, y también va a disminuir la probabilidad de aparición de muchos tipos de cáncer. Muy bien. Doctor, gracias por el tiempo que nos regaló y nos dedicó esta mañana de viernes. Muy Un amable. gusto, bendiciones a todos los televidentes. Bendiciones a todos, que lo pasen muy bien y sobre todo que disfruten este fin de semana que estamos a las puertas de. Esperamos contar con su sintonía el próximo lunes, si Dios lo permite. Desde ya, feliz fin de semana.